¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Compañeros apicultores, ahí les encargamos su like y que se suscriban. Cuando yo veo ya algunos videos y ay, regálame un like, suscríbete, así, pinches pediches, ya estoy peor. Pero de veras, si no nos apoyan mínimo con eso, pues tarde que temprano se aburre uno y ya no genera. La motivación de nosotros es que a ustedes les guste nuestro contenido dentro de lo que es el gremio de la apicultura. ¿Nos quedaron bastidores? ¿Cómo cuántos? Tráetelos, ¿no? Entonces, estamos aquí atendiendo las colmenitas, dándoles de comer ahorita en diciembre de 2023, porque van a pasar los años y luego, pues, ¿qué diciembre? Diría ese güey. Miren, les ponemos esta mantita, ya se los había explicado en un video anterior. Tiempo de frío, y nos ayuda a que se mantengan calientitas, herméticas. Nos ayuda mucho porque se ponen muy bonitas. Aquí nos agarró un bastidor mal. Miren, déjenles muestro. Pura postura. Están trabajando cera, están haciendo postura. Es una chulada. Entonces aquí la postura la voy a meter un poquito más adentro, mira. ¿Para qué? Para que la trabajen. Este es de reserva. Lo voy a mandar acá a la orilla. Sí. Y vamos a poner otro. Pasar un bastidorcito de ahí. Aquí ya nada más le van a dar su comidita. Vamos a ver cómo va esta, la veo muy triste. Está muy nublado, ya tenemos varios días nublado. Y la verdad sí nos está pegando con turbo. Porque la colmenita pues no puede salir. Miren, traen reservitas. Están trabajando. Aquí todo esto trae postura. Vamos a ver. Trae una buena postura. La que sigue, trabajaron cera. Miren. Está trabajando cera. Y ya trae postura, si no me equivoco. Sí trae postura. Entonces, no podemos forzar tanto porque acá también, miren, trae postura, trae otra cera. Entonces, vamos a ver este otro. Está bueno. Le voy a meter acá la becerita trabajada para que me lo pongan. Sí, ya para la otra la completamos. Estoy viendo si hay una más fuertecita. Lo que pasa es que estos eran unos monstruos y les quitamos, les quitamos bastidores, las partimos porque estaban demasiado fuertes y muy potentes. Ahorita ya se traen agua, como que nuestro agua no sé por dónde. Pero estas son algo fuertecitas. Miren. Entonces yo creo que esta, dame un bastidorcito para metérselo aquí a ver si nos trabajan más rápido. Alimentito, por favor. Vamos a picar esta otra. Uf. Aquí está la torta. Les digo que hay una entradita de polen porque veo que ni la torta se quieren comer al 100.
que esta se me hace que está sanganera. Ya trae postura. Ya se alivianó. Esta no le vamos a mover. Vamos a dejar como está. No sé qué darle de comer y taparla. Vamos a ver esta otra. Ay, qué chulada. Espérenme que no me traje el humador. ¡Tráeme el humador! Ahí déjala arriba de la... Esta es una carniolita. Échale humo. Porque la italiana es más blanquita, más güerita. Es un color acaneladito. Ustedes se fijan. ¿Cuántos bastecitos nos quedan? ¿Dos? Ay, está muy. Nos hace batallar porque traemos un descontrol por ahí con los bastidores. Unos bastidores un poquito más anchos que otros. Eso es lo malo de proveer de aquí y de allá y otro poquito que hacemos en casa. Pues cada quien trae su estandarizado y pues sí, algo hicimos mal. Pero bueno, vamos aprovechando lo que hicimos bien. Miren, es carniolita. Y vean qué chulada está. Muy pobladita. Es cruza de carniola con italiana. Les platicaba en el video anterior que la carniola trabaja muy bien junto con la italiana. Lo vamos a meter acá para que nos ayude a poner de este lado, porque está la cría cargada a un solo lado. Entonces con esto, dame el bastidor, vamos a hacer que trabajen a los dos lados. Que así le echas su comidita y la tapas. Vamos a ver, mira, con este vamos a reforzar esta de acá. Es importante darle una chequeadita a todo para poder, tráete el humador, poder reforzar. Miren, esta está media. No le veo. Está haciendo un trabajo parejo. Miren, esto no tiene nada. Un poquito de reserva. Entonces, con esta posturita que le metamos aquí, van a hacer y va a reforzar esto. Y en una semana van a ver que es un monstruo. Eso es lo que se debe hacer. Reforzar, sí, que alimento y tapas. Reforzar. Esta de este lado, sabemos que estaba muy buena. Lo que vamos a hacer es meterle bastidores trabajados. ¿Para qué? Pues para que los coma, los limpie y se ponga bonita. Entonces mediamos todo de manera que nos quede presentable y que crezca más rápido y se desarrolle para poderlas mandar a la renta. ¿Ustedes tenían comida? Sí. ¿Cómo ven, amigos? Les estaba mostrando lo del en el video anterior. Les estaba mostrando el huizache. No todos los años florea el huizache. Este año está floreando. Aquí vemos que este no trae ni siquiera botón, pero este ya está bien floreado. Miren, aquí trae nuevo, viejo que ya se acabó y unos en su pleno esplendor de floración. Esto nos está ayudando con el polen para las abejas. Cuando la abeja tiene polen, ni siquiera se come la torta. Debemos de aprender a leer el lenguaje corporal de las abejas. La abeja, si tiene polen,
no se come la torta. También si está muy débil, si trae mucha barroa, pues está jodida, no se puede mantener. Pero cuando ustedes ven una colmena que está blanqueando cera, que está metiendo reservas, que le estás dando únicamente 1 litro de alimento, eso quiere decir que la colmena está fuerte, está bien, pero le está ayudando el polen natural del huizache, y también tenemos ahorita una floración de eucalipto, que también les da néctar y les da polen, y eso las fortalece, las ayuda a estar fuertes. Entonces enséñense a leer el lenguaje corporal de sus abejitas para que ustedes vean qué sí necesitan y qué no necesitan, porque si no, nomás van y les dan y les dan y les dan y no saben qué es lo que ellas realmente necesitan. Es importante que se enseñen a detectar, se van a ahorrar lana y van a ver avances. Si ustedes ven que su reina anda media patarila, con una alita mocha, que como que da y no da, y poca postura, hay que cambiar reina. Al cambiar reina, ustedes van a ver una postura fuerte, como las que están en el video anterior, y se van a fijar cuál es la diferencia entre tener reinas nuevas y reinas viejas. Estas reinas que ustedes vieron son las reinas que traían las cajas. Las reinas que van a ver en el video anterior son reinas nuevas, y vean que están blanqueando, están llenas de postura, están con reserva, porque la abeja nueva llega trabajando en pura friega, avanza, trae hambre de crecer, y la vieja pues ya trae poca postura, ya está muy forzada. Entonces, para que le echen ganas y tengan una buena producción, compañeros, denos like y por ahí compártanos, por favor.